agradecer la oportunidad de estar de nuevo en este foro y seguir conversando sobre nuestras investigaciones y nuestros proyectos que precisamente han girado desde hace muchos años en torno del fenómeno de los feminicidios. Con mi colega Patricia Ravelo hemos estado ya desde más de una década, casi 20 años, trabajando sobre estos temas, y bueno, algo tendríamos que decir al respecto. A mí me dejó estupefacto los números que acaba de dar la diputada Carla Fiesco, y hice las cuentas, y son 7 feminicidios por día. 2.555 por año, por 10 años 25.000, más de 25.000 feminicidios. Y lo peor, cuando nosotros empezamos con este tema, los números anuales estaban por debajo de los 100 casos. Sí, ha ido ascendiendo el problema a cifras escandalosas, en la misma proporción que ha ido descendiendo el interés de la gente en general de hablar de este tema, desgraciadamente. Esa es la situación que tenemos, ¿sí? Los esfuerzos por combatir esta ignominia no han sido pocos. Aquí hemos escuchado en la primera mesa cómo se ha trabajado desde distintos derroteros. Y los retos siguen siendo altos, ¿no? En la medida que se mantienen números ascendentes de desapariciones y asesinatos de mujeres, tanto como índices de impunidad aún inadmisibles. No hemos bajado del porcentaje del 90% de delitos no atendidos, ni siquiera denunciados, muchos de ellos, nosotros detenidos por ahí, en esa barrera casi imposible de derribar que tenemos, que se llama Ministerio Público. No sé si ustedes tengan esa experiencia de tener que ir a levantar una denuncia en el Ministerio Público. Yo desgraciadamente la he tenido, y esto de que te pidan dinero para poder trabajar en tu caso, gente que muchas veces no tiene ni para el pasaje para ir al Ministerio Público, y ahí es el lugar que yo lo veo como la puerta del infierno, que se llama Ministerio Público. No lo hemos atendido como Dios manda. Ya detengamos esa terrible corrupción que hay ahí, porque es la puerta de la impunidad, y mucha gente no quiere ni siquiera levantar denuncias y prefiere hacer justicia por mano propia. Y el Estado de México tiene altos índices de eventos, de linchamiento, etc. Es decir, estamos verdaderamente casi en cero en términos de administración de justicia. Esto quiere decir que, a pesar de las emisiones de alerta de género, que implican una especial atención a este renglón de la criminalidad, de investigaciones académicas y periodísticas, y de presiones de la sociedad civil desde diferentes grupos de activistas, profesionales, artistas y escritores, los resultados aún no han sido los que nosotros esperamos. Y yo creo que esto es lo que nos tiene aquí, esa preocupación y ese pensar por dónde entonces le entramos. Aquí esta situación nos plantea preguntas que se dirigen a conocer los factores socioculturales, número 1, socioculturales, ese es el problema, psicosociales, número 2, y políticas, desde los grupos o desde las personas que ejercen violencia. Ahí hay una política, por supuesto, misógina. Los modos de propagación y reproducción de dichos factores, porque no son personas aisladas. Tenemos, por ejemplo, en Ciudad Juárez, que empiezan a darse feminicidios por parte de grupos anónimos. Nadie conoce o nadie conocía en muchos casos quiénes eran los perpetradores. Y por otro lado, feminicidios cometidos por parejas, esposos, novios, etc.,
hechos de tal manera que fueran identificados como feminicidios cometidos anónimamente por miembros de grupos criminales. Esto que le llamamos copycat se está reproduciendo. Es decir, el matar a las mujeres es una cultura que se está reproduciendo. Y se reproduce por dos factores. Uno, sí tenemos nuevas masculinidades, pero no todas son positivas. No todas son el marido que sí colabora en las labores domésticas, en el cuidado de los hijos, etc. Sino que también tenemos estas nuevas masculinidades que han extremado el machismo al grado de la insensibilización total frente al dolor del otro, lo cual yo le he llamado desafección, por no llamarlo psicopatía, porque la psicopatía implica una cuestión patológica y la desafección implica una propagación de la cultura de la crueldad, que es lo que estamos viendo. Y esta cultura de la crueldad abarca tanto a hombres que participan en grupos criminales, en organizaciones criminales, como a hombres que copian este tipo de crueldad de aquellos criminales, que es el fenómeno que estamos viendo en el Estado de México cuando hablamos de feminicidios atroces cometidos por parejas. Por aquí también tenemos que hay intereses económicos asociados a esta actividad criminal, en la trata de mujeres, de eso se trata, y donde no podría tener tanto auge si no hubiera todo un sistema de corrupción que las arropa. Definitivamente, en gran parte de los casos de trata de mujeres se encuentran policías involucrados, y muchas veces gente del ejército. Los factores legales y procedimentales que entorpecen las acciones judiciales. Muchas veces todo este proceso judicial lo que hace es frustrar la posibilidad de que se llegue a una condena. Las propuestas de los diversos actores sociales que se han manifestado públicamente en protesta y por falta de resultados siguen ahí presentes. Tenemos escenarios demasiado dolorosos de madres, de amigos, familiares, etcétera, de las víctimas que siguen con estas denuncias y protestas. Y debido a que este fenómeno se intersecan diversas causas, efectos y perspectivas, no es posible llevar a cabo una evaluación crítica sin articular una visión interdisciplinaria. Yo no creo que podamos abordar este problema desde una disciplina, no desde la psicología social solamente, no desde el derecho solamente, no desde los estudios culturales solamente, sino desde un diálogo interdisciplinario en donde nosotros atendamos todos los factores que están involucrados en este problema. Entonces, abordar la cuestión de los feminicidios en México requiere por ello de la concurrencia de diversas voces que lleguen a establecer un método dialógico y holístico capaz de ofrecer líneas de acción efectivas para la erradicación de este flagelo. No estoy planteándolo como un deseo, sino como informando que es exactamente en lo que estamos ocupados. Estamos trabajando desde una perspectiva interdisciplinaria, tratando de poder llevar este diálogo, muy difícil por cierto, entre diferentes perspectivas teóricas. Entonces, desde nuestros primeros acercamientos a este tema, nos hemos dado cuenta de la importancia del intercambio de ideas y la colaboración de diversos sectores involucrados, no solamente la academia, y comprometidos con la construcción de un régimen de no violencia. Se trata, por un lado, de un acercamiento interdisciplinario dedicado a evaluar la forma en que cada uno de los factores mencionados contribuye a la perpetuación de la violencia sexual en México. Por otro lado, a partir de esta evaluación que incluye el diálogo académico y el conocimiento construido desde el activismo, diseñar formas de expresión que se desplieguen en la esfera pública como estrategias de difusión y sensibilización de la población.
Por ello, ha sido importante la producción de diversas manifestaciones artísticas como el performance, documentales, exposición de arte visual, arte urbano, difusión literaria en espacios diversos, teatro e infinidad de talleres para poblaciones que viven en alta vulnerabilidad. Toda esta lista son acciones que ya se están llevando a cabo desde hace muchos años. Una cosa que planteo es que este diálogo tiene que bajar de la academia a la comunidad y tienen que intervenir, por supuesto, instituciones, grupos políticos, grupos religiosos, jóvenes, estudiantes, gente de la comunidad, incluso los líderes locales que pudiéramos reprobar. Muchas veces, si nosotros involucramos a los muchachos de las pandillas en los trabajos comunitarios, el resultado que tenemos es que su perspectiva cambia. Ellos quieren sentirse líderes y lo único que hemos cambiado es el tema de su liderazgo y empiezan entonces a colaborar en la reconstrucción del tejido social. Entonces, la atención a jóvenes es clave. Entonces, en la investigación académica, por ejemplo, tenemos colaboraciones como la de Guadalupe López y Carolina Nava, una etnografía donde se sigue un grupo de primaria, desde el primer grado de primaria hasta sexto, a quienes se les está aplicando una pedagogía con perspectiva de género y seguir el grupo por 6 años ha sido pues una experiencia etnográfica muy importante para entender cómo es que puede funcionar muy bien una educación con perspectiva de género con prevención de violencia. Estudios demográficos que nos permiten visualizar hasta dónde ha llegado la muerte, a instalarse en nuestra realidad cotidiana, ha sido muy valiosos también. Etnografías de espacio de riesgos, estudios culturales sobre cómo, por ejemplo, influye en la televisión, el cine, las canciones, esas canciones que cantamos y nos deleitamos día a día oyendo el radio, etc., nos están educando en la violencia de género. La ideología del amor romántico es una ideología que nos dice que es importante tener celos, nos dice que es importante esperar que el amor sea por siempre, nos dice que el hecho de que nos dejen de amar es motivo de venganza. Vean, oigan a José Alfredo Jiménez, a José José, a quien se les ocurra. Nos están enseñando a vivir con violencia el amor. Entonces, para nuestro consumo cultural cotidiano, el amor es el camino hacia la violencia de género. Eso es lo que tenemos que revisar. Cambiar la cultura, como aquí se ha dicho, no es tan fácil. Y es lo único que va a resolver el problema de violencia de género en este país. Cambiar nuestra cultura del amor, nuestra cultura de la convivencia, nuestra cultura de la comunicación entre todos, entre diferentes, sobre todo. Entonces, los estudios culturales en este sentido plantean que estamos nosotros educándonos desde niños en la violencia y que tenemos que cambiar estos parámetros culturales en los cuales estamos inmersos. En ello nos han ayudado mucho los jóvenes otra vez. Yo he encontrado raperos que se han dado cuenta de esto y están cambiando la forma de concebir las relaciones. Y eso es lo que hay que reforzar. Hay estudios sociopsicológicos de la violencia que apuntan hacia ello. Mi colega María Eugenia Covarrubias está muy avanzada en estos estudios de las relaciones de noviazgo y cómo en estas relaciones ahí está la semilla de la muerte. ¿Cuántos feminicidios tenemos ya por noviazgo precisamente? Por otro lado, hemos tenido intervenciones comunitarias, intervenciones literarias. Ustedes dirán, la literatura, todo lo que cambia a la gente de un barrio, de una cárcel, de un asilo de ancianos, de un hospital, es llevarles un cuento que les haga pensar.
les haga pensar en situaciones de violencia y les haga cambiar su perspectiva al respecto. Estas intervenciones han sido llevadas a cabo en Ciudad Juárez por un grupo de estudiantes de la Escuela de Letras, coordinados por Susana Báez, por ejemplo, y tienen también un estudio sobre cómo esto ha impactado en las comunidades. El trabajo de performance es otro tipo de intervención que se ha dado por todos lados, y aquí en el Estado de México tenemos el caso del profesor Manuel Amador en Ecatepec, que ha hecho un trabajo muy importante de concientización a partir del performance, no solo de los jóvenes de la prepa donde trabaja, sino también de la comunidad que está ahí ya acostumbrada a ver estas manifestaciones, y por supuesto muchas expresiones plásticas, tanto de galería como de la calle, han estado involucrados en esto. Hay varios proyectos comunitarios, de lo cual mi colega Patricia va a hablar, bibliotecas, kindergarten con perspectivas de género que están llevándose a cabo. Y bueno, lo que a mí me importa resaltar es qué estamos haciendo aquí en este momento. Prevención de violencia a través de propuestas de cursos que tiendan a ser curriculares en enseñanza media. Aquí estamos incluyendo temas como educar a los chicos en el conocimiento de sus derechos humanos, explorar la justicia restaurativa como una manera cotidiana de hacer justicia sin necesidad de llegar a los juzgados, manejo de emociones, resolución de conflictos, resiliencia. Todos estos temas los estamos trabajando de una manera pedagógica para precisamente llegarle a los chicos y tratar de cambiar su perspectiva y prevenir la violencia de género. Por último, hay activismo jurídico muy importante en este país. Creo que nuestra diputada Carla Fiesco está metida en tratar de, a través del trabajo legislativo, implementar medidas legales para poder apoyar la lucha contra los feminicidios. Ya Marcela Lagarde lo ha hecho a nivel federal hace algunos años con esta ley para que las mujeres vivan sin violencia. Entonces este es un activismo que ha estado muy presente. Y por último, el activismo mediático, que nos hace mucha falta. Tenemos todavía, necesitamos todavía mayor participación de los medios. Es clave y todavía no la veo muy presente. Bueno, estas son ideas que están presentes, como una especie de diagnóstico de qué estamos haciendo en nuestros proyectos completamente interdisciplinarios y donde intervienen diferentes actores sociales como esfuerzos para detener esta ignominia. Y bueno, aquí me quedo porque ya se me acabó el tiempo. Muchas gracias. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. CODEM contigo.